choque presentado en el primer punto es una situación en la que hay un desvío billonario de fondos, lo que significa una pérdida del gasto público, y dado que hay una disminución de dicho gasto público, el choque es un choque negativo de demanda. Entonces determinamos este choque estocástico, ya que este choque sigue un proceso en el cual no podemos determinar ni cuándo va a terminar, ni las ni consecuencias que va a tener a la economía. Entonces, dado que interpretamos una caída del gasto público, va a generar que la perturbación de demanda genere que el producto baje, existe una brecha negativa en la economía. Esta brecha en la economía va a generar una caída en la inflación. Nosotros como Junta del Banco Central debemos procurar amortiguar la caída, generando que los niveles de empleo y producción no sean afectados. ¿Y de qué manera? Pues generar que vamos a bajar la tasa de interés nominal más debajo de la inflación y así que en periodos posteriores la tasa de interés real también baje y eso genera que el producto vuelva a su estado estacionario. Por eso es que es un choque transitorio. Entonces podemos ver aquí en el siguiente modelo que introdujimos una variable especial que es la tasa como variable el desempleo y por ende pues tendríamos la NAIRU como variable exógena. Como tenemos que hacer una temporalidad trimestral, las variables como RO y como la inflación objetivo van a estar dadas en valores trimestrales. Al correr el modelo, antes de mostrar las gráficas, debemos tener en cuenta que de las ecuaciones la curva de Phillips va a estar ligada al desempleo. Y en la parte de los choques tenemos que la desviación estándar es de 9. Vemos en este punto entonces cómo hay una caída de 7 puntos porcentuales en el PIB, vemos dicho choque transitorio, vemos cómo baja la inflación y cómo las tasas de interés responden poco a poco para volver a su estado natural. Vemos que la perturbación más o menos se termina en el trimestre 10 y cuando se termina la perturbación se tarda unos pocos de periodos más tarde para todo volver a su estado natural. Este choque afecta muchísimo a las tasas de interés y vemos como que en la economía, así pasen muchos periodos o luego muchos periodos, tarde o temprano esto va a hacer que retorne a su estado estacionario. Ahora bien, si analizamos el mismo choque, pero asumimos que todos los precios son rígidos a lo largo del año, vamos a cambiar en el modelo el valor de phi. ¿Por qué el valor de phi? Porque phi refleja tanto el grado en que el costo marginal responde a la situación de la actividad económica como la rapidez con que las empresas ajustan sus precios en respuesta a variaciones del coste. Y encontraríamos esta diferenciación en donde principalmente las variables que más se vieron afectadas es la inflación y la regla de política. Esta es la anterior y aquí asumiendo precios rígidos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el punto número 2 del parcial práctico. En este nos encontramos en el caso de corrupción en Myanmar. Esto debido a que la gran desconfianza que se ha generado allí a causa de los cierres y todos estos problemas que han habido a raíz del coronavirus, y además para febrero de este año hubo un golpe de estado, por lo cual la confianza en su economía se ha perdido. Debido a esto se creó una función o se habla de corrupción en este país. Este ejercicio lo vamos a resolver por el lado de un modelo dinámico, el básico, y por eso encontramos estas variables. En este caso lo único que vamos a cambiar es, o agregar mejor, este sub t, lo cual nos va a indicar la corrupción y desconfianza. Seguimos por el lado de las variables exógenas, en donde nos encontraremos las mismas que en el modelo básico. Sin embargo, aquí agregamos relación de los choques de corrupción y desconfianza y por otro lado la tasa de corrupción natural. Luego encontramos los parámetros que van a ser exactamente los mismos al modelo básico y agregaremos primero corrupt 1 y corrupt 2. El corrupt 1, como lo dice el ejercicio, siempre debe ser mayor al corrupt 2 y el corrupt 2 tiene un valor dado por el ejercicio que es de 0,1. Aquí vamos a darle los valores a los parámetros, en donde nos encontramos con un ρ de 0,17, un alfa de 0,5, teta y teta pi de 0,5, un psi de 0,01 y aquí encontramos primero lo que mencionaba de que el corrupt 2 debe ser de 0,1 y de que el corrupt 1 debe ser mayor al corrupt 2. Luego en las ecuaciones vamos a encontrar cómo relacionamos la corrupción con el producto en esta economía. Nos damos cuenta que estamos multiplicando el alfa
que es un parámetro, una variable dentro de la ecuación del producto, con la brecha en la corrupción. ¿Por qué? Porque establecemos que un cambio en la corrupción, sea positivo o sea negativo, va a cambiar la producción. Veamos cómo también esto va a afectar la inflación. ¿Por qué va a afectar la inflación? Porque la inflación también depende de la brecha del producto, la cual cambiará a medida que cambie la corrupción. Las tasas de interés van a ser prácticamente las mismas, pero van a cambiar en función de la inflación. Y en este caso vamos a agregar esta función, que es la función que nos dan los analistas, perdón, sobre la corrupción. Ahora, en la inicialización de variables encontramos que la tasa natural de corrupción es cero debido a que en el ejercicio nos menciona que en un primer momento esta corrupción, ningún país sufre de este mal. La inflación objetivo, ¿por qué 0.76? Porque este valor lo tomamos con una temporalidad mensual. Aquí encontramos el E sub corrupt sub T con un valor de 0, puesto que en este momento no se ha, digamos, ejercido el choque. Esto lo establecemos, todo esto es prácticamente igual. Y ahora vamos por el lado del choque. Por el lado del choque nos encontramos que vamos primero a afectar esta variable, como lo mencioné anteriormente, durante este número de periodos, puesto que los analistas hacen un análisis que dice que va a ser más o menos de 2 años el choque. Y pues lo simulamos durante 100 periodos para tener una visión más clara. Ahora, nos vamos a la gráfica en donde encontramos cómo el producto responde en la misma medida en que varía la corrupción, como lo mencionaba anteriormente y nos lo demuestran las fórmulas. Si se dan cuenta, es la misma tendencia, la misma movilidad, tanto de corrupción como de producto. Ahora, recordemos las fórmulas anteriores. La inflación va a depender de la brecha del producto. Por este motivo, la inflación está cayendo en medida que va a caer el producto, pues la corrupción está afectando esta economía y las tasas de interés tienen el mismo efecto.